¿Se oye bien? Por ahora todo bien, maestra. ¿Todo bien? Ah, bueno. Les pregunto porque a mí me dice mi computadora que no, pero qué bueno que sí. Y además está lloviendo. Me avisan, por favor. Bueno, en el 162 nos dice, los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. La fracción segunda dice, para determinar el monto del salario, se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486. Ahorita los dejamos al final, ahorita los revisamos. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicios por lo menos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. Es decir, te corren, te deben de pagar esto. Así sea justificado el despido o sea injustificado. Por eso muchas veces las empresas, cuando un trabajador ya tiene muchos años, pues no desea, ¿verdad? O no lo despide, aunque a veces el trabajador pues ya hace su trabajo de forma rutinaria, ya no se le ven ganas de trabajar, pero no lo despide porque tiene que pagar pues una suma grande, sobre todo cuando tiene muchos años. Uh-huh. Bueno, nos quedamos en la cuarta. Para el pago de la prima, en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se observarán las normas siguientes. Inciso A. Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Es decir, si máximo son el 10% de los trabajadores, en el momento de su retiro se le debe pagar esta prima. ¿Qué nos dice el inciso B? Si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, se pagará a los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. ¿Por qué? Pues porque la empresa no siempre está preparada para pagar más del 10% de trabajadores por las cantidades, ¿verdad? Que sería una cantidad pues muy alta. Entonces, si excede el 10%, se va a pagar primero a los que se retiren primero y lo demás se va a diferir hasta el año siguiente. Uh-huh. En el C, si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado, o sea, de 10%, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes trabajadores. La quinta, en caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, o sea, entró a trabajar hace 3 meses, 5 meses, cualquier antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501, que ahorita vamos a ver. Y la sexta, la prima de antigüedad a que se refiere este artículo, se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Vamos a ver el artículo 501 que nos dice que se va a pagar esta prima a las personas mencionadas en este artículo, cualquiera que sea la antigüedad del trabajador en caso de que éste falleciera. Aquí no nos está diciendo un tiempo, puede ser cualquier antigüedad, puede ser de reciente contratación, pero ¿quiénes son esos beneficiarios que pueden cobrar? Bueno, vamos al 501.
Acá nos dice que tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. ¿Quiénes? Vamos a ver quiénes. La fracción primera nos dice la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad, si tienen una capacidad de 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentran estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional, es decir, una escuela pública. En ningún caso, si pueden apagar su micrófono, Diego Galindo, en este micrófono encendido. Ajá. Bueno, entonces, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentran estudiando en algún plantel del sistema educativo nacional, en ningún caso se efectuará la investigación de dependencia económica, es decir, si dependía o no económicamente del fallecido, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de las dependencias económicas, dado que se presume, ¿sí?, que estos reclamantes sí dependían económicamente de ellos. La fracción segunda, ¿quién más puede reclamar la indemnización? Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica. ¿Quiénes son los ascendientes? Pues los que están arriba en la línea de nuestro árbol genealógico, arriba de nosotros. Los ascendientes son los padres, los abuelos, los bisabuelos. Entonces concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior sin necesidad de realizar investigación económica, a menos que se apruebe que no dependían económicamente del trabajador. Si se aprueba que no dependían económicamente del trabajador, no van a ser beneficiarios, pero si sí dependían económicamente del trabajador, entonces concurrir quiere decir que al mismo tiempo ambos, viudo o viuda, y los hijos ya mencionados van a recibir parte de la indemnización también, los ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos si existieran, ¿verdad? En la tercera, a falta de cónyuge supérstite, el cónyuge supérstite es el cónyuge que sobrevive, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, que son los ascendientes y los hijos ya mencionados, ¿verdad? La persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, es decir, con su concubino. Aquí no lo dice de esa forma, pero aquí se refiere con la persona que hizo una vida de pareja como si fuera su cónyuge, que se le llama concubino, ¿verdad? ¿Por qué no dice concubino? Pues porque en diferentes estados de la República, para que se apruebe el concubinato, son diferentes número de años. Hay estados de la República con que se necesitan 2 años para ya considerarse concubino. En otros estados, como en el Estado de México, la Ciudad de México, con 2 años que una persona viva con alguien más, ya son concubinos para la ley y tienen un tratamiento casi igual a que si fueran cónyuges, pero hay estados de la República en que se requiere de más tiempo de vivir con una persona para que se considere concubino. Entonces, por eso aquí dice que 5 años. Para la Ley Federal del Trabajo tiene que ser de manera general 5 años para que esta persona que hizo las veces de cónyuge pueda recibir la indemnización, o con la que tuvo hijos, ¿verdad? Si tuvo hijos con una persona, aunque haya vivido 9 meses con esa persona, ya se considera una persona que puede ser reclamante. Ajá. Sin necesidad de realizar investigación económica, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. ¿Por qué? Pues porque si una persona está viviendo con otra o tiene hijos con ella, ya se da el concubinato. Si tienes un hijo, no importa que tengas poco tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo necesario para tener un hijo, ¿sí? Pero si esta persona o cualquiera de los concubinos
está casado con alguien más, aunque ya no lo haya visto en mucho tiempo, entonces ya no se da el concubinato y ya no podría ser reclamante de esta indemnización. No sé si me expliqué, porque a veces hay mucha confusión con esto cuando pasan situaciones reales de este tipo, hay mucha confusión con las personas que pueden ser reclamantes. Todo el mundo cree que tiene derecho a la indemnización y no es así. Ahorita les platico un caso de un cliente, una clienta mía, ¿verdad? Pero no sé si está claro el artículo, la fracción, la tercera, de qué persona para esta ley es concubino y puede reclamar. ¿Sí está claro? El que calla otorga. Entonces yo asumo que sí está claro. Acuérdense que van a venir casos prácticos en el examen final. En todos los exámenes de esta materia, al menos, vienen casos prácticos. Entonces, por eso quiero que les quede bien claro. ¿Quién sería el concubino entonces para esta ley? ¿Quién? A ver, Salma. ¿Qué requisitos son para que esta ley considere concubino o concubina a una persona y pueda reclamar la indemnización? Por lo menos viva 2 años con la persona, pues sí, con su pareja o algo así. 5 años. 5 años. Revisa bien. Ahí dice 5 años. Otro ejemplo, ¿qué se necesitará para que lo considere concubino? Además de haber vivido 5 años, hay otro ejemplo. Haber tenido hijos, ¿no? No se necesita estar 5 años con una persona para tener un hijo, se necesita 9 meses. Entonces, si ya tienes un hijo con esa persona, aunque nada más tengas 9 meses viviendo, entonces ya eres concubina o concubinario, como se le dice. Ajá. ¿Y qué pasará si yo vivo con esa persona? Ya tengo 5 años, tengo hasta más hijos, no solo uno, tengo más. Pero mi cónyuge que falleció tenía una esposa y yo ni sabía. ¿Puedo cobrarla? Ahorita voy contigo, Luis. ¿Puedo cobrar la indemnización? ¿Quién me dice? Luis. Mi pregunta era antes a eso que preguntó, que por ejemplo, y si, o sea, se considera hijo aunque no haya nacido, pero sí está embarazada la persona, o tiene que haber nacido. No, tiene que haber nacido, sí, tiene que haber nacido para esos efectos, pero puede cobrar la indemnización en cuanto nazca el menor. Ah, ok. Gracias. Pero les decía, entonces, yo puedo llegar a cobrar la indemnización, pero yo no sabía que pues había una esposa. Y yo tengo hasta 2 hijos y tengo 10 años viviendo. Sí, Salma. Pues sí puede, ¿no? Porque pues vas a demostrar que tienes un hijo o que tiene un hijo la persona con el hombre que tiene una esposa y que aparte, pues si tuvieran, como dices, 10 años viviendo juntos, o sea, sí puedes cobrarlo. A ver, ojo, A ver, ¿quién más? Lean bien. Se podría, si ella, o sea, pues la persona más bien demuestra que es que necesitaba del ingreso de la otra persona para vivir, ¿no? Pues aquí dice algo diferente. En la tercera. Miss, podría decir de que, bueno, no he leído esa parte, pero yo me imagino que, o sea, todo le dan prioridad como a la esposa, pero aún así la otra persona puede meter como alguna demanda o algo así para una pensión alimenticia o cobrar. Fíjense bien. Vamos a leer nuevamente.
Voy a leer con atención, por favor, escuchen la fracción tercera. A falta de cónyuge supérstite, o sea, cónyuge sobreviviente, el que no se murió, pero aquí dice a falta, o sea, no hay, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, ¿no? Ascendientes, hijos. La persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente su muerte, o sea, vivió con ella los 5 años antes de su muerte, no de que yo viví con él hace 20 años y se acaba de morir y quiero cobrar, pues no. O con la que tuvo hijos sin necesidad de realizar investigación económica, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Esta figura del concubinato en México se da a las personas involucradas, a los concubinos, casi todos los derechos, cada vez en todos los códigos civiles, que es donde se regula la figura del concubinato, en todos los códigos civiles de los estados de la República y la Ciudad de México, cada vez le agregan los legisladores, que son quienes hacen estas leyes, más derechos a los concubinos. Ya casi es lo mismo ser concubino o ser cónyuge. Cónyuge es cuando estás casado, ¿sí? Entonces no, fíjense cómo no, porque aquí dice siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Entonces es una decepción muy grande para la persona. Les platico de un caso que tuve. Una persona, una señora, se muere el esposo. Ella me dice, llega conmigo a mi despacho y ella me dice que quiere cobrar la indemnización por la muerte del trabajador, que era ella le decía a mi esposo. Tenía viviendo con ella aproximadamente 30 años, pues ya tenían hijos uno de sus hijos era mi alumno, ¿no? Su hijo tenía, no, yo creo que más, su hijo tenía 30 años, entonces tenía un poco más, y tenía hijos más grandes que mi alumno. Tenía hijos de 35, 36, o sea, mi alumno era el más joven de todos, entonces tenía más de 30 años viviendo juntos, como si fueran esposos. Entonces, no solamente había vivido más de 5 años juntos, cuando el trabajador murió, y además tenían los hijos, ya todos mayores de edad. Entonces ella pensaba, ¿no?, que ella podría cobrar esa indemnización, pero ¿qué creen? Ella lo sabía y me dijo, pero bueno, le quiero comentar algo. Fíjese que nunca se divorció mi esposo. Digo, bueno, ella le decía esposo, ¿no? Nunca se divorció. Él tenía pues una esposa que no ha visto en más de 30 años. Ya no he tenido relación con ella, ni siquiera sé dónde vive, nada. Entonces yo le dije, pues entonces no la puedo ayudar, porque si esta persona, esta señora y su difunto, su pareja, nunca se divorciaron, entonces a la que le corresponde esa indemnización es a esa persona. Pues bueno, la señora se puso muy triste, muy enojada, porque ya, como dicen ustedes, pues si ella vivió tantos años con él, y ella estaba consciente de que no se había divorciado jamás, pensaron que no era indispensable divorciarse. A veces es más importante divorciarse que casarse, porque si tú vives con alguien, adquieres los derechos de un matrimonio después de cierto tiempo de tener hijos. Pero si no te divorcias, quien sigue teniendo esos derechos es la persona que es su cónyuge. En este caso, la persona que ya estaba supuestamente desaparecida de la vida de ellos, que ya no sabían nada de ellos, no sabían en dónde vivía, nada, pero esta persona, pues obviamente, se asesoró, la esposa, la verdadera, la que realmente era su esposa, y quien cobró la indemnización, así como yo se lo dije a esta persona, mi clienta que llegó conmigo, le dije, es que
desgraciadamente, por no haberse divorciado, a quien le corresponde esa indemnización es a esta señora que pues supuestamente ya no tenía nada que ver con él. ¿Te imaginan? Creo que casi se infarta ahí cuando le dije eso, ¿no? Pero pues yo me negué a tomar su caso porque le dije, pues no hay nada que hacer. Aquí no hay otra opción más que pues lo que está en la ley. Y me decía, es que no es justo, pues puede no ser justo, pero es legal. Está en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, quien recibió, después me enteré por mi alumno, me platicó que se había enterado por sus medios hermanos, hijos de la persona de la que nunca se divorció su papá, que habían cobrado la indemnización. Y realmente parece injusto, pero pues así fue. Entonces, no es lo que nosotros creamos que debe ser. La ley es muy clara y por eso tenemos que tener precaución de si estamos con una persona y después estamos con alguien más, pues terminar la relación, si es que adquirimos un matrimonio, pues divorciarse. Eso es primordial porque si no vamos a afectar a la nueva pareja, como en este caso de mis clientes, ¿sí? Entonces, pues sí, pareció muy injusto. A mí también me pareció muy injusto que una persona haya vivido la mayor parte de su vida con su pareja y una esposa que solo tuvo un hijo, que solo estuvo unos cuantos años casada, o sea, viviendo juntos, casados pues toda la vida, pero viviendo juntos estuvieron unos cuantos años y se separaron, no se volvieron a ver jamás, pero ella fue la que recibió la pensión. Entonces ahí, ¿de quién fue descuido? ¿De quién creen ustedes que fue el descuido? Del esposo. Pues de la persona, del trabajador, ¿verdad? Porque si él hubiera previsto esta situación por su nueva pareja y por sus hijos, lo hubiera hecho. Bueno, los hijos ya mayor de edad, ya no les tocaría nada, no tenían discapacidades, entonces no les tocaría absolutamente nada. Pero pues, si en algo quería a su pareja, pues lo hubiera hecho, ¿no? Y también fue descuido, desconocimiento de la persona que llegó conmigo, de su pareja. Porque pues ella también, al desconocer la ley, pensó que al vivir con él, pues ya la ley la iba a proteger a ella. Pero es que el concubinato no existe en México si uno de los concubinos tiene un cónyuge, ¿sí? Si uno de los concubinos, aunque ya no haya visto a su pareja, a su cónyuge, pero siguen casados, entonces no existe el concubinato y todos los derechos serán para quien esté casado con esta persona. Entonces, pues sí, fue algo triste, doloroso, aparte de la muerte, pues aparte quedarse desprotegida, ¿no? Pero, pues no se asesoró en su momento, nunca pensó que le pasara, nunca pensó que se fuera a morir el esposo, que sí era grande, pero no tenía enfermedades, simplemente fue una muerte inesperada, un infarto de la noche a la mañana y pues entonces se quedó desprotegido. Pero para esto pues se tiene que observar la ley, ¿no? Se tiene que observar la ley tal y como lo es, porque la ley es muy fría. La ley pues se aplica como está y no hay conmiseraciones de parte de los jueces, ¿verdad? La ley se aplica como bien establecida. Sí, Salma. Sí, pero, o sea, por decir, si en el caso de la señora, estaba, no sé, a lo mejor que estuviera más joven y el chavo estuviera también más joven y así, que tuvieran un hijo, o sea, igual se les pasa el dinero a la escuela, o sea, no se hace la ley. Es que no existiría el concubinato. O sea, si uno de los dos está casado con alguien más, aunque no la haya vuelto a ver como en este caso, que fue la realidad, que no se volvieron a ver los esposos más de casi 40 años, pero nunca se divorciaron.
pues aunque fuera más joven o de la edad que sea, si alguien de los dos concubinos está casado, ya no existe este concubinato. Y quien Por tiene eso, lo... pero, o sea, está bien, a lo mejor ya queda como para la esposa, ¿no? Pero Ajá. por decir, si tiene una hija o un hijo, lo que sea, no le pueden dar como una parte proporcional. Pues en este caso no. O sea, Para igual, o otros sea, si libritos, tuviera un hijo más chico, o sea, que es que tuviera que aquí lo dice mantener. claramente. Aquí dice que solamente los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad si tienen una capacidad del 50% más. O sea, si es menor de edad, concurre. ¿Qué quiere decir? Puede solicitar parte de la indemnización. Oh, ya. Si es menor de edad. Si es mayor de edad, a menos que tenga una discapacidad del 50% más. Ajá. Entonces, pero no sería solamente para este menor. También sería, si existe una esposa, pues también para la viuda. Ujú. Pero sí, o sea, aquí lo dice la ley claramente, menor de edad, sí. Mayor de edad, pues a menos que tenga la discapacidad que aquí menciona. Sí, Diego. Sí, mis, de acuerdo. Aparte, según yo, queda claro cuando, por ejemplo, te vas a casar por el civil, tienes que firmar unos documentos y pues yo me imagino que ahí viene una parte de lo que está diciendo. Pues no, realmente en el acta de matrimonio no te dice a qué tienes derecho y a qué no tienes derecho, ¿verdad? Más bien con el acta de matrimonio se comprueba que tienes derechos dentro de ese matrimonio y esos derechos se encuentran en los códigos civiles de cada uno de los estados de la República. Cada estado de la República tiene su propio código civil y en algunos existe un código familiar. En algunos estados como Puebla hay un código familiar donde ahí se especifica todos estos tipos de norma que regulan a las familias. Ajá. Pero pues sí, así es la ley y a veces parece injusta, pero pues así es. Y están de acuerdo que aquí pues fue un descuido, fue un desconocimiento y descuido a la vez. Pero hay un principio general del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, que quiere decir que aunque no conozcas la ley, la tienes que cumplir. Estas dos personas pues no la conocían, o si la conocían, pues se descuidaron, no arreglaron la situación del divorcio, y pues entonces pasó esto. Este señor que falleció no había visto a su cónyuge en muchísimos años, ¿no? Casi 40 años. No sabía dónde estaba ella, pero hay mecanismos dentro de nuestras leyes para poderte divorciar de una persona aunque no sepas dónde está. Hay un mecanismo que se llama por edictos, que son publicaciones en el periódico, que es como se le notifica a una persona de la que no se sabe nada. Y si no contesta, pues entonces sigue adelante el procedimiento de divorcio. Entonces, no hay pretexto, ¿no? Simplemente, pues, no se asesoraron, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? No, mis, solo era eso. Bueno, los demás pasamos a la última fracción de este artículo que dice, la cuarta, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores, debiendo acreditar la dependencia económica, ¿sí? Entonces, si había una persona que dependía económicamente del trabajador, también tiene derecho, pero no quiere decir que vaya a recibir la indemnización completa. Dice concurre al mismo tiempo que los demás ya mencionados son quienes van a ser acreedores a esta indemnización. Y si no hubiera ninguna de estas personas, dice la fracción quinta, a falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea que este Instituto de Salud Pública es el que va a recibir la indemnización. Ajá.
Bueno. ¿Preguntas hasta aquí? Podemos pasar a los artículos que dejamos pendientes, al 485 y 486 de la prima de antigüedad. Eduardo. No, lo dice que todo bien, maestro. Ok, vamos entonces a los artículos que dejamos pendientes. Vamos al 485 y 486. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice acerca de la prima de antigüedad? La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Entonces, no se va a poder tomar como base una cantidad menor. Ya vimos que está en la mayoría de las entidades federativas en 174 punto y algo, ¿no? Y en las zonas fronterizas es un poco más elevado el salario mínimo. Y el 486 dice que para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo en áreas geográficas de aplicación a que corresponde el lugar de la prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo. ¿Qué quiere decir esto? Parece medio trabalenguas, pero no lo es. A ver, vamos a leer nuevamente con atención. ¿Cómo se va a determinar estas indemnizaciones? ¿Sí? ¿A qué se refiere este título de esta ley? Y dice que si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área, ya no voy a leer eso porque es muy largo para no confundirlos, del área donde vive, de la entidad federativa, si excede, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué cantidad se va a tomar en cuenta? Si excede el doble del salario mínimo, ¿cuánto es 2 veces el salario mínimo? ¿Quién me puede ayudar a hacer la cuenta? No tengo cerca mi celular para poderla hacer. ¿Alguien me ayuda? A ver. A mí. Ok. Primero debemos saber el salario mínimo exacto, ¿no? Creo que era 172. No. A ver. Yo lo busco y es un poquito más. Me ayudas a hacer la cuenta. Vamos a hacerlo en la Ciudad de México, ¿sí? Salario mínimo, Ciudad de México. A ver, me salió que aumentó en un 22%, pero no me salió. A ver. El incremento es decir, pasa de 141.70, sí tienes razón, 172.87. Ajá. Y en la frontera norte estaba en 213.39 y ahorita está en 260.34. Entonces está en 172.87. Ahora, ¿cuál es lo doble, por favor? 345.74. Bueno,
Entonces, este es el doble. Entonces, fíjense bien. Dice que si el salario que percibe el trabajador excede del doble, o sea, de 345 puntos y tantos que dijo su compañera, excede del doble del salario mínimo del área geográfica, o sea, en este caso de la Ciudad de México, se considerará esa cantidad como salario máximo. Y si el trabajo se presta en lugares diferentes de áreas geográficas, es decir, yo trabajo en la Ciudad de México y en la frontera norte, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. El promedio se hace, como ustedes lo saben, desde la secundaria, se suman las cantidades y se dividen entre el número de cantidades. Entonces, ese será el salario máximo. Con esa cantidad se va a calcular la prima de antigüedad. Vamos a hacer un ejercicio la próxima clase para que ustedes sepan hacer el cálculo de la prima de antigüedad. ¿Sí? Entonces, preguntas. ¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de antigüedad? ¿Y cómo la pueden definir? Voluntarios. ¿Cómo la pueden definir? ¿Y quiénes tienen derecho? Se puede leer, ¿eh? Puede ser considerada una gratificación, ¿no creen? Pero ¿a quiénes se les da esta gratificación? Si yo trabajé 10 años, ¿la puedo solicitar? No, No, es ¿verdad? por lo menos 15 años de servicio. Exactamente, por lo menos 15 años. Entonces, es como su nombre lo indica, es un ingreso extra para este tipo de trabajador, ¿sí? Y surge a raíz de este tiempo que estuvo laborando en la empresa. ¿Dónde se regula? ¿Qué artículo lo regula? La prima de antigüedad. ¿Cuál es el fundamento? Ay, perdón, como que me dio un poco de gripa en este momento. No gripa, pero como que me mormé ahorita. Por si me oyen medio mormado. ¿En qué artículo se regula esta prima de antigüedad? Si en el examen tuvieran ustedes que fundamentar la prima de antigüedad, ¿cuál es el artículo? Pues lo acabamos de leer, el ¿El artículo 485? no, 162. Ah, 162 es el fundamento legal. ¿Qué quiere decir el fundamento legal? ¿En qué parte de la ley o en qué ley, exactamente en qué parte de una ley en especial encuentro un concepto determinado? En este caso, pues es el artículo 162, que sería conveniente que lo anotaran para que cuando yo pregunte la clase próxima, pues ya lo tengan ahí presente, ¿no? El artículo 162. Ajá. Bueno, pues ya me comentaron que tienen derecho, entonces, por trabajar mínimo 15 años. ¿Qué tipo de trabajadores tienen derecho a esta gratificación? Trabajadores a prueba, trabajadores que están capacitándose por tiempo determinado, por obra determinada. ¿Quiénes? Los de indeterminado. Exacto. Son trabajadores de planta. Ajá. Tienen derecho a una prima de antigüedad. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días se les va a dar? 12 días, acuérdense, la primera fracción del 162. 12 días de salario por cada año de servicios prestados a la empresa. Ajá. Primero habría que determinar el monto del salario, pero por cada año de servicio van a ser 12 días que se le va a dar al trabajador. Ajá. Entonces es importante resaltar que no cualquier trabajador, tiene que ser solamente trabajadores de planta.
Los trabajadores de planta son aquellos a los que se les contrató por medio de un contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Bueno, las personas que pueden recibir el pago de su prima de antigüedad, que ya dijimos que son trabajadores de planta, son aquellos trabajadores que dejan su puesto ¿cómo? De manera voluntaria o por un despido. Voluntaria. De las dos, ¿sí? Trabajadores que dejen su puesto de forma voluntaria y quienes fueron separados también por causa justificada. También aquellos que fueron removidos de su trabajo de una forma injustificada. Es decir, aquí no importa si el despido fue justificado o injustificado. De cualquier forma, tienen derecho. Y si el trabajador tiene más de 15 años y se separó del trabajo porque ya está cansado, ya no quiere trabajar, también va a recibir esta indemnización, esta prima de antigüedad. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más podemos resumir de esto? Bueno, pues creo que ya dijimos lo más importante de esto. Y como una conclusión final de la prima de antigüedad, es importante que recordemos que el pago se debe realizar al momento de que se termina la relación laboral. ¿Sí? No se va a poder pagar antes de que se haga este despido o que el trabajador se haya separado de forma voluntaria, sino que va a ser al momento, cuando firme su renuncia o cuando lo despidan, que va a recibir, debe recibir. Si no lo recibe, ¿qué podría hacer el trabajador? Iniciar un proceso. Exacto. Una demanda, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con nuestras preguntas y respuestas para la guía. La próxima clase les voy a dar un ejercicio de este tipo, de prima de antigüedad. Pero ahorita vamos a seguir vamos a agregar unas cuantas preguntas más, las que me dé tiempo. Entonces, me imagino que lo están haciendo en un archivo, en el mismo archivo todo, ¿verdad? Les doy tiempo para que lo vayan abriendo, por favor. ¿Me avisan cuando ya estén listos? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien me puede decir la última pregunta en la que me quedé? La última que tengo muestra es qué tiempo se considera el trabajador para descansar durante la jornada continua de trabajo. Bueno, pues el artículo 63 nos dice que durante la jornada continua de trabajo se considera al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Entonces esa sería la última pregunta que vimos la clase pasada. Vamos a otra pregunta. Bueno, vamos a hablar un poco de los días de descanso. Bueno, por cada 6 días de trabajo, ¿cuántos días debe disfrutar el trabajador de descanso? Repito la pregunta. Por cada 6 días de trabajo, ¿cuántos días debe disfrutar el trabajador de descanso?
¿Alguien se acuerda? Es un día. Un día, por lo menos, ¿verdad? Sí. ¿Será pagado o no será pagado? Sí, es Te debe correcto. el día que descansas, claro, ¿verdad? Si descansas el domingo, se te debe de pagar. Si descansas el sábado, el martes, el día que te toque, porque no siempre en las empresas todos los empleados trabajan de lunes a sábado o de lunes a viernes. Muchas veces el día de descanso, por las necesidades de la empresa, que tiene que trabajar de lunes a domingo, pues hay trabajadores que les toca un día entre semana también descansar. Pero sea cual sea el día, debe de ser con goce de salario íntegro. Y el fundamento legal es el artículo 6.9 de esta ley del trabajo. Bueno, vamos a repasar. En la siguiente pregunta vamos a anotar cuáles son los días de descanso obligatorios según la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los días de descanso obligatorios según la Ley Federal del Trabajo? Porque a veces pensamos que hay el día de la primavera, ¿no? No, ese día se trabaja. Bueno, pero coincide con el natalicio de Benito Juárez, entonces, pues es una fecha también, una fecha que se considera histórica, pero ¿hay descanso ese día o no? Es el 1 de mayo, ¿no? Bueno, sí, ahorita vamos para allá, pero les comento, ¿el natalicio de Benito Juárez se descansa de forma obligatoria? Pues se conmemora, pero ya se acostumbró que es el tercer lunes de marzo para conmemorar el 21 de marzo. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver los días de descanso que son obligatorios. El 1 de enero. ¿Por qué el 1 de enero? Pues el año nuevo. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Entonces, sea cual sea el día que caiga el 5 de febrero, va a ser el primer lunes de febrero. ¿Qué se conmemora el 5 de febrero? ¿Quién se acuerda? Si no se acuerdan, al menos si lo pueden buscar, a ver quién lo encuentra primero. Es el día de la Constitución. Es el día que se promulgó la Constitución actual, que es la de esta Constitución, la actual que nos regula en México, es la de 1917. Es una Constitución muy antigua. No hemos tenido una nueva desde esa época. La actual pues se ha reformado innumerables veces, pero se promulgó, que como ya saben ustedes, quiere decir que se publicó de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero. Entonces, aquí tenemos el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero. Y lo que les comentaba, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo. Y no es por la primavera, es por el natalicio de Benito Juárez. Como decía la compañera, el 1 de mayo, que es Día del Trabajo. Ahí sí, el día que caiga. El 16 de septiembre, ¿qué evento se conmemora el 16 de septiembre? Estoy segura que sí saben desde La independencia. la independencia, ¿verdad? El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. ¿Qué se conmemora el 20 de noviembre? La Revolución Mexicana. Que algunos actores a veces me he fijado que los entrevistan y confunden
revolución con independencia. Bueno, he visto a dos actores cuando los están entrevistando que no saben cuál es una y cuál es otra. Y son eventos muy diferentes, ¿verdad? Bueno, el otro día que tenemos que tener cierto que es un día que es obligatorio, el tercer lunes de bueno, eso ya lo dije, perdón, el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del poder del Ejecutivo Federal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un nuevo presidente va a protestar su cargo, lo va a hacer los días 1 de diciembre. Entonces, ese día, pues también es un día obligatorio. Pero ¿cuándo se da en México? ¿Cada cuántos años? Pues cada 6 años tenemos nuevo presidente. Y entonces ese 1 de diciembre que protesta su cargo, no se trabaja tampoco. El 25 de diciembre, bueno, Navidad, ¿no? Que aunque no lo crean, se celebra en todo el mundo. Hasta en los países musulmanes se celebra la Navidad. Se los digo porque yo daba clases de español a musulmanes. El último día oficial, el que determine las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral. Próximamente hay en el Estado de México, por ejemplo, elecciones. El día de las elecciones va a ser oficial, ¿sí? Va a haber elección para gobernador, entonces va a ser oficial el día de la elección como un día que no se trabaja. Y en los casos del artículo anterior, dice el 75, los trabajadores y los patrones determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios, porque hay veces que la empresa no puede parar, ¿verdad? Tiene que haber alguien que trabaje. Si no llegan a un convenio, resolverá el tribunal. Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Entonces, si tu patrón desea que te vayas a trabajar ese día, te va a pagar doble, cualquiera de estos días. Por eso es importante que sepamos cuáles son los días obligatorios. Si el patrón te dice, bueno, vete a votar, pero regresas y te pones a trabajar, pues te va a tener que pagar doble por haber trabajado en un día obligatorio. Ajá. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, me. ¿No? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna? Bueno, vamos a hacer otras más de nuestra guía. Ajá. Bueno, vamos a hablar de las vacaciones. ¿Qué tipo de trabajador o qué trabajadores tienen derecho a vacaciones pagadas? Esa es una pregunta. Ajá. ¿Qué trabajadores tienen derecho a vacaciones pagadas? Bueno, pues vamos a anotar. El fundamento legal está en el 7.6. Ajá. Dice, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables. Entonces, ¿quiénes tienen derecho? Los trabajadores que tengan más de un año de servicios. Estas vacaciones van a ser al menos de 6 días laborables. ¿Qué quiere decir que sean laborables? Pues días hábiles, días en que normalmente te presentas a trabajar a la empresa, que para ti sean días laborables. Entonces, si el patrón te quiere dar más días, pues por supuesto que se permite, ¿verdad? Pero al menos te debe dar 6, no te puede dar 5, no te puede dar menos de lo que dice esta ley. Ajá. Bueno, ¿cómo van a aumentar el periodo de vacaciones pagadas? Esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo va a aumentar el periodo de vacaciones pagadas? ¿Me detengo o ya notaron? ¿Van conmigo? ¿Me puede volver a repetirme, por favor? La primera que dije de las vacaciones. No, La segunda, ¿cómo va a aumentar
el periodo de vacaciones pagadas. Ajá. Entonces, vamos a ver cómo se aumentaría. Aumenta 2 días, ¿no? Por año hasta llegar a 12, que es un límite. Exactamente. Dice, entonces, vamos a poner la respuesta. Aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. ¿No? Entonces, aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Es decir, cada año va a aumentar 2 días laborables, pero máximo 12. Ajá. Y en esta misma respuesta le vamos a agregar. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. ¿Sí? Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Entonces, cada 5 años además vas a tener 2 días más. Yo tengo una pregunta. Eso último que dijo, lo de después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará 2 días. Sí, exactamente. Además de tener los 2 días por año, hasta llegar a 12, después de 4 años también va a aumentar 2 días más. O sea que se pueden juntar que cuántos días de vacaciones. Pues mira, si tienes, vamos a poner un ejemplo de un trabajador que tenga, ¿qué les parece? 8 años. Ajá. Entonces, ¿a cuánto tiene derecho? ¿Desde qué año tiene derecho? Desde el primer año, ¿verdad? Ya desde que cumple un año trabajando, ya tiene derecho a tener un periodo de vacaciones de 6 años. Pero aquí nos dice este artículo 76, ajá, nos dice y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Entonces, al siguiente año, ¿sí? Al segundo año de servicios, ya no va a tener 6 días, ya va a tener 8 días, ¿sí? Y al tercer año va a tener 10 días. Y al cuarto año va a tener 12 días, porque es lo máximo, pero aparte ya son 4 años. Entonces va a tener aparte otros 2 días más. O sea, va a tener 14 días. Ya tiene 15 días. Y las puede tomar en diferentes periodos, no las tiene que tomar juntas. ¿Sí me expliqué? Creo que ya. ¿Sí? O sea, tú le vas aumentando, a partir del primer año, le vas aumentando 2 días, pero no puede pasar de 12. Cada año van 2 días, 2 días, pero en el cuarto año además tienes otros 2 días. A partir del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. O sea, tienes 4 años y además le vas a aumentar esos 2 días. El periodo de vacaciones aumenta en 2 días. Ajá. ¿Sí me expliqué? Entonces va a tener este trabajador que llega al cuarto año, va a tener 14 días en el cuarto año. ¿Sí me explicó? Les voy a hacer un caso de la vida real, ¿no? Se los voy a traer un caso de la vida real. Voy a buscar entre mis clientes que les he calculado su finiquito y su prima de antigüedad. Voy a ver cuál es uno así como de los más recientes para podérselos explicar y podérselos exponer
para que vean ustedes estos casos, pero que son reales, ¿no? Y así yo creo que exponiéndolo con casos reales, lo van a poder comprender mucho mejor. Ajá. Bueno, vamos a ver la tarea. Vamos a ver la tarea para este fin de semana, no para mañana. Vamos a ver la siguiente actividad. Vamos a la unidad 2. Y vamos a abrir el problema número 2. Van a trabajar por equipo, van a trabajar individual. Acuérdense que si trabajan por equipo, pues no pueden ser tantos porque son pocos en el grupo, ¿no? Pero sí pueden ser 3 o pueden trabajar de manera individual, como ustedes lo decidan. Nada más me anotan bien quiénes son y sí me deben de subir un trabajo por persona. Eso sí es bien importante, que suban uno por cada persona. ¿Ya están ahí en el problema número 2? Sí, maestra. Bueno, vamos a ver, instrucciones. Bueno, vamos a bajar ahí donde nos dice que hay que descargar este archivo de la empresa Taltech S.A. Vamos a leerlo para pues avanzar en esto y resolver dudas. Problema. La empresa Taltech S.A., que lleva 30 años operando, ha decidido realizar algunos ajustes en su plantilla laboral. Derivado de la siguiente situación, despidió a un trabajador, contrató a otros, uno más falleció y algunos renunciaron. Esto acrecentó la movilidad en la planta laboral que se tuvo entre los meses de febrero y marzo del año en curso. Por ello, la empresa ha solicitado tu asesoría y, para ponerte en contexto, anexan un informe de los movimientos mencionados. Y aquí está el informe. Armando López concluyó la vigencia del contrato que tenía firmado por 2 años, por lo que debe abandonar la empresa. Él seguramente estaba por tiempo determinado, ¿verdad? Él solicitó el pago de las prestaciones mínimas de ley, su prima de antigüedad y el reparto de utilidades. Bueno, pues aquí ojo, porque nos está diciendo prima de antigüedad. Ahí hay que analizar, ¿no? Que no todo lo que pide el trabajador a veces es lo que le corresponde y también no todo lo que ofrece el patrón es lo que se apega a la ley. El siguiente. Carlos Ruiz, que lleva 2 años en la empresa, no porta el equipo de seguridad constantemente, lo cual le fue comprobado y provocó su despido. Acordémonos de algo bien importante. Cuando un trabajador no respeta y no se somete al reglamento interno de la empresa, puede ser despedido. Alberto Peña, director general con 7 años en la empresa, y Pedro Carmona, con 16 años de antigüedad, renunciaron. Bueno, ahí Pedro Carmona, ojo con lo de la prima de antigüedad. Federico Acosta, con 4 años de antigüedad, falleció por muerte natural. Ahí no importa, ¿se acuerdan que dijimos que ya leímos en la ley que no importa la antigüedad cuando fallece una persona para el cobro de la indemnización? Entonces todo esto hay que irlo analizando. Dichos trabajadores y los familiares de Federico reclaman el pago proporcional de las prestaciones mínimas de ley, al igual que la prima de antigüedad y el reparto de utilidades. Por su parte, el área de recursos humanos la empresa subcontrató a un trabajador que ocupó el puesto de director general que se encontraba vacante y a 2 especialistas en marketing para que les brindaran asesoría por un lapso de 6 meses. Ojo, si se puede subcontratar a un director y a los especialistas. Ahí hay que analizar eso.
También se ha decidido contratar a 5 trabajadores para el área administrativa, por lo que es necesario saber los datos precisos que deben contener las ofertas de trabajo de dicha área, así como los pagos que por ley les deben otorgar. Bueno, repasa los temas de unidad. Modalidades de contratación. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Son los tipos de contrato. También las modalidades se refiere a la contratación directa, a la subcontratación y teletrabajo. Actos preliminares a la relación laboral. Ahí ustedes ya las repasaron el día de hoy, ahí están en la unidad 2. Prestaciones condicionadas en la relación laboral. ¿Cuáles son las prestaciones para cada trabajador? Bueno, aquí dice, plantea las dudas que tengas sobre los temas estudiados, puedes solicitar ejemplos o referencias que te permitan una mejor comprensión. Miren, yo les propongo que lo hagamos la mayoría de los puntos de esta actividad en la clase mañana, pero que lo lean, que no sea yo la que les tenga que dar todo, que lo lean, que lo puedan analizar y que yo los oriente, pero que entre todos lo hagamos. Vamos a hacer esta actividad, vamos a hacerla en grupo, ¿sí? Pero sí que yo vea que ustedes estudiaron y que no sea yo quien dé las respuestas. ¿Les parece? Sí, maestra. Disculpe, los actos preliminares son los 3 que vimos al principio. Exacto. Sí, exactamente. Ya ven que los preparé al inicio de la clase. Para mañana, entonces, estudien los puntos de esta actividad para que todos puedan aportar a todo este problema que deben resolver. Bueno, aquí está una tablita con los nombres de los trabajadores. Y la pregunta, ¿le corresponde el pago de parte proporcional de las prestaciones mínimas de ley, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional? Y aquí los pone todos los trabajadores. Pues a todos les corresponde la parte proporcional, eso se los adelanto. Desde ahorita les adelanto que les corresponde aguinaldo y vacaciones desde cualquier antigüedad que tenga. Ajá. ¿Le corresponde el pago de prima de antigüedad? Pues vamos a analizar quién tiene al menos 15 años. ¿Le corresponde el pago de reparto de utilidades? Eso le corresponde al año. Hay que analizar quién tiene al menos un año. Fundamento legal a cada una de las respuestas. Fundamento legal, pues vamos a poner ahí los artículos que fundamenten, ¿no? Bueno, aquí responde las siguientes preguntas. Deberás fundamentar tus respuestas apoyándote en la legislación correspondiente, es decir, en la ley. La ley correspondiente, pues es esta, ¿verdad? La Ley Federal del Trabajo. ¿En qué momento la empresa debe o debió pagar a los trabajadores con derecho la parte proporcional de las prestaciones mínimas de ley? ¿Sí? ¿En qué momento lo debe hacer? ¿Cuándo se debe o se debió pagar a los trabajadores con derecho la prima de antigüedad? Eso lo acabamos de ver. ¿Cuándo debe pagar la empresa a los trabajadores el derecho al reparto de utilidades? ¿Sí? Bueno, pues eso lo hace la empresa cada año de trabajo, pero siempre y cuando haya reportado utilidades a Hacienda. Si no hay utilidades, entonces pues no hay nada que repartir. ¿Bajo qué condiciones una empresa que no está exenta del pago de reparto de utilidades puede dejar de pagarlo? Pues cuando no reportó utilidades. Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la empresa puede subcontratar a una persona para que ocupe el cargo de director general de la empresa. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a responder esta de una vez. ¿Podrá? ¿Es un trabajo especializado, el de director general de la empresa? Acuérdense que la subcontratación solamente es para trabajos especializados o por obra especializada.
Si una persona es el director de la empresa, pues no es un trabajo especializado. Es un trabajo que está relacionado con el objeto social de la empresa. Entonces, conforme a la Ley Federal de Trabajo, no se podría. Solamente en caso de que sea un trabajo que sea diferente al objeto social de la empresa. Pero un director general, pues, tiene que hacer su trabajo, tiene que estar enfocado precisamente en el objeto social de la empresa. ¿Sí? Explica la manera en que se ve implicada tu competencia laboral, análisis de problemas en el documento presente. Bueno, entonces les pido por favor que lo estudien. Si yo veo que no estudiaron, entonces no les ayudo a hacer la actividad. Me doy cuenta, ¿sí? Pero yo estoy segura que sí lo van a hacer. Entonces, pues estudienlo y lo hacemos mañana. ¿Les parece? Sí, maestra. Ok, gracias, que tengan buena noche todos. Hasta Hasta luego, mañana. Liz, igualmente. Hasta luego, Gracias, buenas buenas noches. noches. Bye. Luego,